de las 5, por lo que usted tiene clase. Hola. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, chicos. ¿No está el Joche por ahí? Yo, profe. ¿Dónde estás? Ay. Yo pensé que te había... Profe, me parece que no se puede iniciar el video porque usted me detuvo o algo así. Sí, eso te iba a decir. Ay, es que yo pensando que era el mío. Espérame un ratito. ¿Y ahora cómo lo preguntar para iniciar el video? Ya. Ahí está. Ya estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya, listo. Listo. Sí, yo pensando que era el mío y te eliminé a ti. Perdóname, mil disculpas. No importa. Listo. Bueno, con 32 participantes vamos a dar inicio a esta segunda parte, ¿sí? Ahora sí voy a desactivar mi cámara. Listo. Hola, profe. Hola. Bueno, les voy a desactivar por el momento los audios, ¿sí? Para evitar interferencias y continuar con la clase normalmente. Listo. Ahora sí voy a compartir pantalla. Agrandarle un poquito para que usted pueda visualizar bien. Vamos a retomar, ¿no? Entonces acabábamos de hablar acerca de las civilizaciones griegas. Dentro de estas civilizaciones griegas tenemos la Grecia continental, la Grecia insular y la Grecia asiática, ¿no? Son situaciones muy diferentes a lo que son las civilizaciones trascendentes de Europa, ¿sí? De los griegos, macedonios y romanos, ¿sí? Acá ya habla netamente de las civilizaciones, ¿no? Entonces no se olvide que son continental, insular y asiática, ¿sí? Hay una cuarta, no la quise nombrar mucho porque realmente no la toman mucho en cuenta, ¿sí? Pero a lo mejor por ahí alguien va y consulta y hay una cuarta, ¿sí? Es el Peloponeso, así se llama, ¿no? Lo que es la actual península de Morea, ¿sí? Esta estaba ligada a Grecia continental por el angosto istmo de Corinto, ¿no? En su centro, las montañas encerraban la llanura de Arcadia. Más al sur, dos cadenas, luego venía el Parnón, ¿no? Y el Taigeto. Esto rodeaban la llanura de Laconia, en la cual quedaba Esparta, ¿sí? Las principales comarcas del Peloponeso eran Argólida, Corinto, Laconia, Mesenia, Arcadia, Elis, Acaya y Sición, ¿sí? Entonces, no le dan mucha importancia dentro de la historia, pero en realidad la civilización griega la conformaban estas cuatro, ¿no? Grecia continental, Grecia insular, Grecia asiática y el Peloponeso. Sin embargo, como ustedes son muy inteligentes y todo lo investigan, porque yo sé que son así, entonces van a decir, ay, la profe nos mintió, no son tres, son cuatro.
No, son 4, pero no le dan mucha importancia al Peloponeso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar en lo que nos quedamos y vamos a hablar acerca de las características geográficas, ¿sí? Por eso cité aquí la ubicación geográfica de Grecia. Como se puede dar cuenta, la ubicación está a las orillas del Mediterráneo, ¿sí? Tiene a su alrededor puro mar, ¿no? Y el territorio que ven aquí atrás de un color rosa bajito, ese territorio era demasiado montañoso y les impedía tener comercio de aquí para acá, hacia el interior, lo que explica, ¿no? No podían ellos tener comunicación. Entonces, ¿qué hacían? Ellos eran expertos nadadores y comerciantes marítimos. Se encargaban de toda su situación comercial y productiva, hacerla en base a lo que les podía brindar las conexiones de transporte, el mar, ¿sí? Y lo mismo de comercio y demás, ¿no? Todo lo hacían por medio del mar. No podían tener comercio interno porque estas partes de aquí lo impedían, ya que eran una serie de cadenas montañosas imposible de atravesar, ¿sí? Bueno, vamos a hablar más o menos de las características geográficas, ahondar en una parte en donde nos explica que las condiciones eran tanto de las tierras continentales como insulares, ¿no? En donde se desarrolló la civilización griega, ejercieron notable influencia sobre la vida griega, ¿no? Y una de las condiciones, les voy a más o menos a citar algunas de ellas, ¿no? En las que se encontraba era el surgimiento de pequeñas ciudades, estados aislados, ¿sí? Vamos a ver a qué se refería este tipo de condición que teníamos, ¿no? La configuración misma de la Grecia formó territorios muy distintos. Esto invitó a sus moradores, a las personas pobladores, a formar estados diversos, distintos, casi naciones diferentes, ¿no? Que en realidad llegaron a tener cada una su constitución. La constitución es un grupo de reglas, ¿no? De normas, de indicaciones, ¿sí? Para seguirlas dentro de una población. Entonces, hablamos que llegaron a tener una constitución política, ¿no? Distinta a cada una. Esta condición geográfica fue la causa de que no hubiese existido un verdadero Estado griego, sino una agrupación de estados. Todos eran importantes. Pero estos estados sí eran unidos entre sí por los vínculos o nexos de la misma religión, lengua y costumbres, ¿no? Es lo mismo que pasa, como vuelvo y le repito, poner un ejemplo de nuestro Ecuador. Tulcán no se puede, no, a lo mejor, lo que está pasando ahorita, ¿ya? En Guayaquil cambiaron el semáforo la semana anterior. ¿Por qué? Porque así lo dictaminó su alcaldesa, ¿sí? Esta semana que viene lo va a hacer Quito. ¿Por qué? Porque así lo hizo su alcalde, ¿sí? Entonces, ninguno de los dos, ni la alcaldesa de Guayaquil puede generar lineamientos en Quito, ni el alcalde de Quito puede generar lineamientos en Guayaquil. Cada uno tiene sus propias reglas, sus propias situaciones en sus ciudades, ¿sí? De donde son representantes. ¿Listo? Entonces, más o menos para que entienda lo que se llevaba a cabo de la misma forma acá. Entonces, dice, las condiciones geográficas influyeron también en el desarrollo de la navegación, ¿no? Ninguna nación ha superado a Grecia ni en la extensión relativa de sus costas. Gran parte del país tiene por vecino al mar. Por otra parte, Grecia está rodeada de una guirnalda, o sea, de una cadena, ¿sí? De islas que tienen las mismas cualidades del continente. Estas islas invitaban mucho a los griegos a lanzarse al mar
a empezar a interactuar con todo lo que existía en el mar, ¿no? Podían correr inmensas regiones sin perder de vista las playas. Eso siempre estaba a su alrededor, lo podemos evidenciar aquí. Usted, porque ve el mapa un poco pequeño, ha de decir, qué fácil, yo salgo corriendo de aquí a las 3 de la tarde y llego acá a las 3:30. No, no es así. Esto es un extenso territorio para cruzar, ¿no? Siquiera hablamos de días para ir de un lado al otro, ¿no? Y muchas veces en transporte, digámoslo así, o a su vez en embarcación, pero es imposible hacerlo de forma física, ¿no? Con nuestro cuerpo, no se lo lograría mucho. Entonces, por eso le digo, se lo ve el mapa pequeño, pero en realidad el recorrido es extenso, ¿sí? Entonces dice que mientras uno quería o podía salir de esta región, lo único que veía a su paso era el mar, ¿sí? Nunca se perdía de vista las playas. Como la mar junta los pueblos, resultó en Grecia un contacto activo con los demás pueblos del Mediterráneo y facilitó la colonización. Al facilitar la colonización, quiere decir que muchas de estas pobladores, gente, ya se asentaron aquí, ¿no? Y empezaron con sus viviendas y formas de producción. Por otra parte, las montañas blanquecinas, que están por acá, ¿sí? Las montañas blanquecinas, el clima delicioso y el ambiente claro y luminoso de la Grecia influyeron demasiado, con felices resultados en la inteligencia, imaginación y sensibilidad, ¿sí? Esto en torno a lo estético, ¿no? De los griegos. El mar hizo también que los griegos, hombres ricos, excelentes marineros, expertos comerciantes, favoreció también las relaciones entre los diversos estados y los hizo grandes conocedores de las civilizaciones extranjeras. Sus interrupciones abruptas con las montañas, de raquítica vegetación, poca, muy escasa vegetación, hicieron que de los griegos hombres fuertes, hábiles guerreros, defensores de su libertad, ¿sí? Entonces, como podemos ver, una historia muy bonita acerca del origen de esta civilización, ¿no? De estas civilizaciones. Ahora, vamos a ir a lo que fueron las primeras civilizaciones griegas, ¿sí? Tenemos aquí en nuestra diapositiva la civilización cretense, ¿sí? Entonces, esta data del año 2500 antes de Cristo, en una isla del mar Egeo llamada Creta, ¿no? Esta se inició, esta civilización cretense o minoica, se inició con ese nombre, ¿no? Denominada así en honor a su rey Minos. El poderío de esta ciudad de esta civilización, estaba en la actividad comercial, pues su flota marítima sostenía intensos intercambios con Asia Menor y Egipto. Los cretenses no estaban sometidos a una misma autoridad, porque en este mismo país existían varios reyes que dirigían la vida y la economía de la ciudad y de las comunidades agrícolas. Entonces yo aquí cité principales características, ¿no? Civilización cretense o minoica, ¿no? Porque a lo mejor le digan, ¿conoce la civilización minoica? No, pues sí la conoce. Es la alternativa de cretense, ¿no? En honor a su rey Minos, algo muy importante para saber. Su poder comercial estaba en los intercambios con Asia Menor y Egipto, ¿no? Y ellos no estaban sometidos prácticamente. Tenían cada pueblo tenía sus reyes, ¿no? Existían varios reyes que dirigían su vida y la economía de la ciudad, ¿no? Y de las comunidades agrícolas.
La civilización micénica. La civilización micénica consiste en hablar de los comienzos del segundo milenio. Llegaron a Grecia los primeros grupos de indoeuropeos. Acuérdese que los indoeuropeos eran la fusión, la mezcla, el entrelace de hindúes con europeos, ¿no? Indoeuropeos, procedentes de Europa Central. Esta combinación de los elementos culturales, de los invasores, con los de la cultura cretense, dio origen a la civilización micénica, ¿sí? Llamada así por la ciudad de Micenas, el centro urbano más poderoso. ¿Por qué más poderoso? Porque su fuerte era el comercio, ¿sí? En ese entonces existían muchas ciudades pequeñas resguardadas por grandes muros y dirigidas por jefes guerreros. Principales características de la civilización micénica. Lo que nos queda e importante es reconocer que esta civilización micénica es debido a la fusión de indoeuropeos procedentes de Europa Central y la cultura de invasores, ¿no? Con la eran denominados los indoeuropeos cultura de invasores, ¿no? Con la cultura cretense. Al mezclar estas dos culturas se origina la civilización micénica, llamada así por la ciudad de Micenas, ¿sí? Eso es lo principal, las características importantes que podemos rescatar, ¿no? La Grecia arcaica. A partir del siglo VIII a.C., surgieron las polis. ¿Qué eran las polis? Las polis eran comunidades que comprendían una aldea y los campos, ¿no? Eran comunidades, sectores, ¿sí? De pobladores, y cada uno se ponía un nombre, ¿sí? Cada grupo, cada sector, ¿no? Entonces, las polis eran comunidades autónomas que comprendían una aldea y los campos vecinos, ¿sí? Por lo general estaban ubicadas al pie de una colina, en cuya cima construían una acrópolis. ¿Sí? ¿Qué es la acrópolis? La acrópolis viene de dos palabras del griego, ¿no? Acros, que significa cima, y polis, que significa ciudad. Entonces, esto hace referencia a la parte más alta de la ciudad, ¿sí? Entonces, dice que si se constituían en la cima, ese nombre se lo cambiaba por acrópolis. Las acrópolis eran la parte más alta de la ciudad en donde se constituían, ¿no? Este era un lugar que servía de refugio y resistencia a las autoridades, y donde se edificaban los templos en las cimas, ¿no? Cada polis, perdón, un momentito, al aceptar a un compañerito me perdí de la diapositiva. Cada polis tenía sus propias reglas de organización. Dentro de estas estaban el gobierno, el ejército, la economía, la legislación que se encargaba de las leyes, las costumbres, pero, sin embargo, todas las polis compartían un modelo cultural común. Eso sí, ese modelo cultural regía en todas las polis, ¿no? Ninguna tenía diferente cultura, todas manejaban la misma cultura, ¿sí? Entonces, y cada una tenía su gobierno, su ejército, su economía, sus leyes, sus costumbres, pero todas manejaban una misma cultura, ¿sí? Y por último, tenemos la Grecia clásica. La Grecia clásica comenzó en el 490 a.C. y se extendió hasta el 323 a.C. En esta época, las principales polis, que eran el conjunto de personas griegas, alcanzaron su apogeo en el arte, su mayor importancia. Ese es el apogeo, ¿no? En el arte, el pensamiento y la economía. Atenas y Esparta, que eran como unas ciudades-estado, se constituyeron en modelos de las polis vecinas, cada una con su particular forma de concebir la sociedad.
Atenas se destacaba en lo que era la democracia y la política, ¿sí? Y Esparta en la aristocrático y militarista, ¿no? Entonces, tenían esa diversidad entre las dos sociedades, digámoslo así, ¿no? Entonces, como vuelvo y repito, es muy interesante descubrir y analizar todo lo que fueron estas civilizaciones. Al permitir que muchas de estas personas tengan cercanía con el mar, esa vista de jamás alejar sus ojos de la playa, les permitió ser ingeniosos, creativos, tanto así que se caracterizaron por ser pensadores, por ser el romanticismo, también se le dio fuerza en estas civilizaciones, porque sus paisajes, digámoslo así, contribuían a su forma de vida, ¿no? Entonces, en lo posterior, no hablo más, porque en lo posterior vamos a ver qué realmente salió de ahí, ¿no? Entonces, una de las situaciones es la filosofía. Y vamos a ver algunas características de cómo se realizó, cómo se llegó a estos pensamientos filosóficos y quiénes fueron sus principales propulsores, ¿no? Entonces, ahí nomás me quedo para no extenderme y luego tratar de a lo mejor explicar algo que no me van a entender porque no es un proceso de clase, sino no lo van a este momento a comprender. La próxima clase, esperemos, ya les pueda dar esos pequeños... esas pequeñas indicaciones, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, por favor, un videíto. Ahora ya me salí. Permítame. Listo. Vamos a ver un videíto que nos explica más o menos, ay, no entiendo por qué, listo, ahí sí. Nos ayuda a entender con más gráficos y con movimientos también todo lo que fue esta agrupación, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto. Bueno, chicos, acabé de ver el reloj y creo que nos íbamos a extender un poquito más. Bueno, ¿sabe qué? Les voy a compartir lo de la tarea y el video usted tranquilamente lo puede observar en el Classroom, ¿sí? Entonces, les voy a compartir acerca de lo que corresponde a la tarea. Va a observar la clase y revisar el texto, las páginas 142, 143, ¿no? Solo va a leer el texto. Lee y responde el cuestionario por medio de la plataforma. ¿A qué se refiere este lee? A que va a realizar lo de acá arriba, la primera actividad, para poder contestar el cuestionario. De lo contrario, lo envían
con las preguntas, respondiendo las preguntas como usted cree conveniente, y eso no es así. Tiene su respaldo, su material que se va a subir al Classroom y lo hace de esa forma, por favor. Y no olvide seguir las disposiciones del gobierno, ¿sí? Viva Jesús en nuestros corazones, ¿no? Entonces, por siempre. Listo, ahora sí. Bueno, chicos, tal vez había profe, listo. Cuando no me escuche bien, a lo mejor es por falla del internet. Tenga la bondad, puede en ese momento proceder a detener su video para que no se le frise tanto, ¿sí? Por favor. Eso es todo, queridos estudiantes. Nos vemos la próxima clase. Vamos a finalizar puntual para que usted pueda ingresar, tenga sus minutitos de descanso, ¿sí? Los quiero mucho, nunca lo olviden, por favor, y que tengan muchas bendiciones esta semana. Éxitos en su actividad, que yo sé se van a sacar un 10, ¿no?